11:44 de la mañana, hacemos una pequeña pausa, un alto en las noticias para ir con un tema muy importante en nuestro bloque Más Salud, las varices, mitos y verdades. Por ello, esta mañana nos acompaña el doctor Víctor Cabrera, médico general. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos en Noticias al Día. Primero coméntenos, ¿qué son las varices? A ver, la varice no es más que una dilatación de la vena de la parte de las piernas en su mayoría de las veces. Las varices pueden ser en varios lugares. Por ejemplo, porque normalmente las visibles y de las que las mujeres nos preocupamos siempre son las varices en las piernas. Por supuesto, pero también puede existir las que son las varices esofágicas, que están a nivel del esófago, o las varices internas a nivel intestinal, o incluso varices hasta en los brazos también se pueden ver. Pero lo más común es la parte estética, lo que le conocen como la varice de la pierna. Las arañitas, digamos. Exactamente. Entonces, justamente es porque, a ver, el corazón libera la sangre, la expulsa a los tejidos, y de esta manera llega hasta los pies. Lo que hacen las venas es, una vez que llega a los tejidos, regresan la sangre al corazón. Entonces tiene unas valvulitas que hacen que presione y regrese la sangre y el corazón otra vez, la oxigene, llega el ciclo. Cuando esas valvulitas fallan... ¿Se obstruyen? Vamos a decir que realmente lo que hacen es, vamos a llamarlo así, se desgastan, o sea, el término no es desgastan, pero se desgastan, produce de que se anche la vena y es donde se observa y dice, mira, aquí tienes varices, que va a depender mucho de varios factores, incluso el genético en el cual se puedan formar. Por ejemplo, ¿qué causa las varices? Usted ya ha mencionado el factor genético, es decir, si mi madre, mi abuela o alguien de mi familia tiene, ¿de todas maneras voy a tener o hay una carga genética importante? Hay una predisposición a poder tenerla, pero no quiere decir que sí va a ser. Ahora, ¿qué otra cosa favorece? Por ejemplo, el sobrepeso. En la mujer, el uso del tacón muy alto. Ajá. Por ejemplo, atención, todas las mujeres, todas las que usamos tacos. Hasta 3 centímetros es lo ideal, lo permisible, pero por encima de eso favorece que no haya retorno venoso y por tanto la vena empieza a dilatarse. El sobrepeso hace que, por ejemplo, si la persona trabaja mucho tiempo parada, ese peso cae sobre las piernas, sobre los tobillos, y esto provoca que se dilate también la vena y por tanto sea más difícil el cruzar las piernas. La mujer que le gusta cruzar la pierna hace que al cruzar la pierna el flujo sanguíneo por la vena sea obstruido y por tanto se empieza a dilatar la vena. También puede existir incluso el caso traumático o casos en los cuales la consecuencia que puede provocar esto es de que pueda provocar incluso una trombosis. O sea, principalmente el paciente acude porque dice, tengo sensación de hormigueo, tengo sensación de pesantez, tengo sensación de que se me hinchan los pies, se me hinchan los tobillos. Me detengo ahí un momento porque antes de hablar de los síntomas, usted ha hablado mucho del tacón de la mujer, de las mujeres que cruzan las piernas, pero ¿los hombres también tienen varices? Así es menos proporción, en definitiva es un 4-1, pero también los hombres padecen de varices y también los hombres se operan de la varice. O sea, es también un parte de otra, pero donde más comúnmente ocurre es en la mujer. ¿Cuáles son los síntomas? Ya ha mencionado usted el hormigueo, que es una sensación como que... Tengo hormiguitas. Unas hormiguitas me está picando un poco ligeramente. La otra también es la sensación de que se me hinchan los pies o se me hinchan los tobillos. Sensación de escozor, siento que me pica. Lo otro también es que obviamente el paciente lo ve. Veo que mis pies tienen una coloración roja, media moradita y se ve feo, que es otro síntoma que el paciente refiere. Sobre todo, más que nada, estos son los síntomas que el paciente puede referir. Muy difícilmente provoca incapacidad funcional. O sea, muy difícilmente la varice no te deja mover las piernas. Pero sí provoca sensación de que está muy hinchado y me molesta para caminar. Ahora, muchas veces las varices son la punta del iceberg, ¿verdad? Porque lo que uno ve es la parte estética, que son como unas arañitas, una venita muy delgadita de color morada, roja en algunos casos, ya las personas mayores que se hincha la vena, ¿verdad? Así es. Pero sin embargo, eso es lo que se ve por fuera. Por dentro, ¿cómo es la situación? Que es lo preocupante, ¿verdad? Claro, en realidad el paciente, si bien lo comentamos hace un momento, viene porque refiere la sensación de que observa una coloración, la dilatación de la vena, un poquito de a veces escozor, pero muchas veces el paciente tiene síntomas y no se ve nada. Y es cuando recorrimos a una ecografía especializada que se llama Doppler y por dentro vemos que la vena interna está prácticamente deshecha. La idea es cuando el paciente empiece con los síntomas, empiece por reconocerlos, es decir, bueno, tengo sensación de pesantez, se me hinchan los pies, sí, en definitiva termino el trabajo, descanso y siento que las piernas no las puedo mover, acudir al médico para determinar qué está pasando, si es que realmente es por una varice o por alguna otra afección. De ser una varice hay que hacer las pruebas indicadas para ver qué tanto es el nivel de daño que tiene la vena. Uno de los mitos muy comunes que rodean las varices es la edad. ¿Solo a las personas mayores les salen varices o a partir de qué edad? ¿Una chica jovencita de 20, por ejemplo? No, se puede ver en cualquier edad.
pero es lo más común que conforme va pasando los años, se va debilitando la pared, las valvulitas que hemos hablado que se desgastan, entre comillas, se van perdiendo. Es más común, obviamente, mientras mayor pasa el tiempo. Pero ojo, una mujer de 20, 25 años que ha mantenido obesidad mórbida, o sea, está gordita durante mucho tiempo, también se le puede dilatar rápidamente las varices y uno dice, oye, estás joven y se notan las varices. Nos llega una pregunta a través de las redes sociales. Marjorie San Juan de Lurigancho nos pregunta si es verdad que las panties para varices funcionan. Facilitan bastante. ¿Qué es lo que hace esta panty? Da un efecto de compresión. O sea, de hecho tiene diferentes niveles, en lo cual uno cuando uno lo compra dice quiero nivel 1, 2, 3, o nivel básico, intermedio, o una compresión severa. Lo que hace es favorecer la compresión. ¿Qué pasa? Cuando uno hace actividad física, el músculo comprime. O sea, obviamente se contrae. Claro, está trabajando. Exacto, y al contraerse hay que recordar que por ahí pasan las venas. Entonces facilita que la vena libere la sangre directo al corazón. Lo que hace esta media es favorecer esa compresión porque lo está comprimiendo y por tanto el reflujo es mejor. Ojo, pero no en todos los pacientes se indica la ¿En qué casos? ¿En qué tipo de pacientes? Todo paciente tiene su indicación según el resultado del ecodoppler, según el resultado del flujo sanguíneo y dónde está la afección. Entonces, en base a ahí uno decide si es que lo puede usar o no lo puede usar. Por ejemplo, hay quien lo usa o lo tiende a usar en el verano, pero con el calor le empeora incluso la sensación. Claro, uno suda, imagínate. Claro, de hecho, la varices el paciente lo refiere más cuando hay calor. En los meses de verano es cuando uno se da más cuenta que tiene varices. Oye, ¿sabes qué? Me está molestando, ahora sí siento un poquito el hinchazón. En los meses de invierno no, porque como el frío hace que la vena se contraiga, no siente la sensación. Por eso es que tiene sus indicaciones la media elástica. No en cualquier paciente es lo ideal. ¿Cuál es el tratamiento para las varices? ¿Cómo me curo de ellas o me van a acompañar toda la vida una vez ya me las detectaron? Va a depender también eso, como en un momento le mencionaba, del grado de afección. Si son microvarices, hay diferentes tipos de terapias. Uno puede, por ejemplo, con una sustancia esclerosante que hace unas inyecciones pequeñitas y ¡pum!, hace que las venitas se hagan más pequeñitas y desaparece la afección. Hay otros tratamientos locales, por ejemplo, el masajeo, el uso de cremas como la esina, que provoca contracción, el uso de fitoterapia o incluso alimentos ricos en riboflavonoides que provoquen mejoría en la vena. Por ejemplo, ¿qué tipo de alimentos? La cebolla es uno de los más indicados, ¿Ah, sí? Los arándanos es uno de los más indicados, las fresas, las frambuesas son ideales porque favorecen la contractibilidad de la vena y por tanto mejora. También es el tratamiento, como decía hace un momento, con las medias elásticas y ya el último tratamiento es directamente el quirúrgico, ¿no? Donde Ahora, ya se opera. ¿intervenir a una persona por varices es riesgoso? ¿En qué caso se amerita? Porque al hablar de una operación de una varice muy chiquita, en realidad simplemente se está dando una solución estética, un paliativo, pero muchas veces no se arregla el problema de fondo, que es circulatorio. En realidad, la varice se opera o tiene un criterio estrictamente operatorio cuando tiene tres características básicas o son las complicaciones que puede provocar una varice: varicoflebitis, varicohemorragia y sobre todo la varicotrombosis. Explíquenos un poco porque nos hablan de términos médicos y uno se marea. Claro, o sea, la varicoflebitis es que se le hincha continuamente. La varicotrombosis es de que se llena de coágulos esa vena y eso es peligroso porque ese coágulo puede llegar incluso al corazón, en los pulmones, y eso le puede provocar un daño bastante severo. Y lo otro es la varicohemorragia, en la cual el paciente viene y dice tengo la pierna roja y por ende eso facilita las infecciones como la celulitis. Entonces, ¿qué es lo que uno dice? Como cirujano cardiovascular, ellos tienen un criterio en el cual dicen si es repetitivo o si es ya un poco molesto para el paciente en el sentido de que ya le incapacita el movimiento, de que ya todo lo está hinchado y todo, pueden proceder a la cirugía. Que hay varios tipos de cirugía. Desde la cirugía láser, que colocan una varilla dentro de la vena y liberan una sustancia que hace que se ponga más pequeña y desaparece, hasta la extirpación de la vena, que es la safenectomía. Entonces, eso va a depender del criterio en el cual tenga el paciente. Ojo, una vez que lo operen, muchas veces el paciente puede regresar, no por la misma varice, sino porque en otro lado pudo haberse dilatado. Por eso es importante que los factores de riesgo que tiene el paciente para favorecer la varice sean eliminados: sobrepeso, estreñimiento, malos alimentos no ideales para las varices, el hábito de fumar, entonces los tacones altos, el cruzar las piernas. Si uno reduce toda la vulnerabilidad, en definitiva el paciente empieza a mejorar y es mucho más largo la evolución de que se pueda complicar. Pero siempre la indicación de la cirugía no es porque tengo una pequeña varice, me la operan, no. Tiene su criterio quirúrgico porque también es riesgosa la cirugía. Cuando hablamos de varices, el temor que nos salta a la cabeza de inmediato es la trombosis. ¿Cuál es la relación entre las varices y la trombosis? Bueno, en medicina hay bueno, vamos a decir, es un término que se llama triada de Virchow, en lo cual explica cómo es de que se forma un trombo. Para ello necesitamos que haya hipercoagulabilidad, o sea, que sea rápida la coagulación,
que se estanque la sangre, ¿ok? Que se llama este sanguíneo. Entonces, si la vena se mantiene dilatada, digamos que la vena es de ese tamaño, pero si se mantiene dilatada quiere decir que mantiene más sangre. Al provocar esto, hace que se mantenga más tiempo en ese trayecto la sangre. Los elementos de coagulación van a detectar una anomalía y van a empezar a formar miofibrina para que se ponga duro, y es donde empieza a formarse el coágulo. Hay pequeños coágulos que la circulación los va destruyendo, pero cuando ya empieza a crecer y ya empieza a obstruir, es lo que nos preocupa, porque el paciente refiere el dolor intenso o ese coágulo se puede desprender a la pierna y, como le decía, va al corazón, se dispara a diferentes órganos y es donde puede obstruir y realmente provocar. ¿Cómo evitar llegar hasta una trombosis, que debe ser ya uno de los extremos? Cuando el paciente inmediatamente tenga manifestaciones de molestias en las piernas, importante la consulta médica. Ahora, además de ello, es de que si tiene un dolor intenso, sobre todo en la región de las pantorrillas, el paciente presiona y dice, me duele mucho, inmediatamente tiene que determinar el médico, hacer la ecografía Doppler y ver si es que hay o no hay un trombo e inmediatamente atacarlo para que no se pueda complicar. Para terminar, ¿se puede hacer ejercicios teniendo varices? ¿O está contraindicado o todo lo contrario? Hay que hacerlo. Todo lo contrario. Yo le recomiendo incluso a muchos de mis pacientes, empieza a caminar de puntillas por la casa. Porque al llegar entonces unos duchazos de agua fría caliente, ayuda bastante. Relaja un poco la musculatura, hace ejercicios con los tobillos, eleva las piernas. Eso favorece bastante al paciente que tiene varices. Porque con hacer la actividad, como bien le digo, el músculo comprime y al comprimir favorece el retorno y por tanto mejora los síntomas del paciente. Le agradecemos mucho su presencia en Noticias al Día. Unas recomendaciones finales, por favor. Por supuesto, en todo caso estamos nosotros prestos en el Policlínico Rizo a que cuando usted sienta o manifieste dolor en las piernas, sensación de escozor, ardentía o que se le hinchan los tobillos, en definitiva tiene que acudir al médico para poder determinar cuál es la mejor solución para usted. Muchas gracias, doctor Víctor Cabrera, médico general. Así que ya lo sabe, hay que seguir las recomendaciones para evitar las varices o tratarlas a tiempo. Son las 11 de la mañana con 56 minutos, seguimos con más.